Damos unos 5 minutos y volvemos y ya iniciamos la clase. Por favor, paciencia.
Muy bien. Mientras llegan los demás, pues vamos avanzando con los que ya estamos presentes. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos una vez más al curso de mantenimiento de equipos de dispositivos informáticos. Estaba con problemas en la garganta. Muy bien, gracias. Ahora sí, hoy día vamos a ver un nuevo tema. Ya les había enseñado cómo instalar Windows 7. Hoy vamos a ver cómo se instala Windows 8, ¿sí? Y conoceremos un poco de la diferencia que tiene entre el 7 y el 8, ¿ya? Ok, ¿me logran escuchar? Confírmenme. Sí. Ok, gracias. Sí, profe. Muy bien. Entonces avanzamos. Vamos a ir entonces, me avisan si logran visualizar pantalla. Muy bien. ¿Logramos visualizar pantalla? Listo. Sí. Okay. Bien, avanzamos. La instalación de Windows 8 no tiene mucha diferencia en los requerimientos. Siempre hay una diferencia solamente entre las características del hardware, pero los pasos son similares al 7, simplemente que cambia un poco su interfaz. Como podemos ver aquí, la instalación va a ser de paso a paso que vamos a indicar, y donde tenemos aquí que actualizar el sistema operativo de una PC o laptop a Windows 8 o hacer una instalación completa de versiones de Windows, instalar diferencia entre las versiones de 32 y 64 bits. Esas son las diferencias que siempre vamos a encontrar para una instalación de sea de Windows 8 o de otro sistema operativo. Entonces vamos a conocer un poco cuál sería los requerimientos que esto nos pide, ¿sí? Tenemos aquí donde dice dónde instalarlo, cómo crear particiones de un disco duro y darle formato. Estos serían los pasos a seguir. Entonces, instalación de Windows 8, ¿sí?, nos indica que también tiene una versión Windows 8 y otra versión Windows 8.1. Vamos a ver entonces un poco de las dos. Si tienes un equipo con un sistema operativo anterior y quieres beneficiarte de las nuevas características de Windows 8, un ejemplo, si tiene el 7, yo puedo actualizarlo a la versión Windows 8. Dice, conoce cómo instalarlo en una PC o laptop, conoce las diferencias de la forma de instalación en el sistema, ya sea una actualización o una instalación nueva. O sea que hay dos versiones que nosotros podemos hacer, en las cuales ya les voy a indicar cuándo se puede hacer una actualización y cuándo se puede hacer una instalación completa. Conoce las versiones disponibles y sus diferencias. Antes de hacer nada, repasa las opciones existentes y escoge la más adecuada a tus necesidades y posibilidades. En este artículo solo se refiere a las versiones originales de Windows 8, ¿sí? Y estas versiones estaban disponibles desde octubre desde 2003. Estas nuevas versiones de las actualizaciones conocidas como Windows 8.1, que es la que le sigue a la versión .8, perdón, a la versión Windows 8, que al agregar diversas funcionalidades al sistema operativo y se puede agregar de una forma gratuita. También puedes leer todas las informaciones en otro artículo en este sitio de cómo instalar y cómo actualizar. Aquí también tenemos un link de cómo nos indicaría también cómo podemos hacer. Nosotros vamos a ver un poco aquí los archivos necesarios y tipos de instalaciones que se podrían hacer. Tenemos aquí para la instalación de Windows 8 necesitamos lógicamente los archivos de instalación, o sea, nosotros los que le llamamos el formato ISO, que nosotros podemos tener, o una carpeta con ya los archivos de instalación. Los requerimientos medios que necesitamos, herramientas, sería un DVD, puede ser en un DVD que ya esté quemado con Windows 8, o una flash memory USB, o lo podemos también tener en un disco duro externo. Dice en una carpeta local, o sea que ya esté lista solamente para ejecutar. Mediante red también podemos hacer una instalación de lo que sería de los sistemas operativos. Tenemos aquí también en la parte
distintas formas de cómo instalar Windows 8. En la primera, actualizarla, ¿sí? Cómo actualizar a Windows 8 consiste en sustituir el sistema operativo actual por Windows 8. Si tenemos el 7, nosotros podemos actualizarlo con Windows 8. No es necesario, nosotros al actualizar, hay una ventaja de que si mi máquina yo sé que no tiene virus, yo puedo solamente actualizarle las versiones, si tengo el 7 al 8, para que no se me desconfiguren los programas que ya tengo instalados. Simplemente lo que hace es una actualización del entorno, de lo que sería la interfaz gráfica, siempre manteniéndome mis archivos y también mis programas que yo ya tengo instalados en mi equipo, ¿no? Entonces, como podemos ver, también podemos hacer la segunda opción, que es la instalación nueva, o sea, formateando el disco duro o eliminando particiones de forma completa y instalar todo el sistema operativo. Después de que nosotros sepamos decidir si vamos a actualizar o vamos a instalar, nosotros podemos tener las condiciones creadas de una instalación de Windows 8. Dicen que no llevará más de 20 minutos en el peor de los casos, dice. De eso también depende un poco también si la computadora cumple con hardware que sea un poco veloz, ¿sí? Me hablan en el sentido de memoria RAM y el procesador. Y dice también nosotros tenemos el siguiente, los pasos cómo iniciar la instalación de Windows 8. En el proceso de la instalación de Windows 8 se puede iniciar de dos formas, ¿sí? Que eran las que les indicaba. Desde Windows, ¿sí? También se puede instalar. Un ejemplo, ¿qué es desde Windows? Si yo tengo el DVD o un USB booteado con Windows 8, yo aquí donde estoy en este momento, si yo tuviera Windows 7 en mi computadora, yo entraría a la pendrive o al DVD y ejecutaría directamente el archivo setup y este comenzaría una instalación. Siempre cuando va a hacer una instalación hace una validación si es compatible la actualización. ¿Qué quiere decir? Que usted no puede actualizar una versión vieja, digamos de esta forma, antigua, con una versión nueva. Un ejemplo, si yo tengo mi computadora en este momento, tengo instalado Windows 10 y yo quiero actualizarlo a Windows 8, me va a decir el sistema que no es compatible porque yo ya tengo una versión más actualizada. ¿Sí? ¿Me hago entender entonces hasta aquí? ¿Me confirman? Sí. Hola. Bien, entonces, Sí, muy bien, gracias. Entonces, desde aquí donde dice desde Windows, ¿sí? Solamente seleccionando o insertar en el disco duro también que usted tenga booteado el archivo, ya lo tengan listo y disponible, o por medio de una USB, abrir en el explorador y dar clic en el icono del programa de instalación, que se llama CTU en este caso, de la unidad correspondiente. Este método solo se utiliza cuando se va a actualizar una instalación de un sistema operativo anterior, o sea, que sea más antiguo, y cuando va a hacer una instalación nueva en una partición preparada para ese propósito, ¿sí? Otra también que podría servir, un ejemplo, si yo tengo aquí Windows 7 en esta computadora y yo tengo dos particiones, yo tengo la partición set, que es la que siempre por lo general me toma por default para instalación de mi sistema operativo, y si tengo la otra unidad dentro de esta forma de mi Windows, yo ejecutando esa opción para actualizar, o también tendría la forma de instalar, pero a mi otra unidad. O sea, como quien dice, conservar los dos Windows, Windows 7 y Windows 8, en esta forma, ¿no? También tenemos aquí, se inicia desde un disco de instalación, quiere decir desde el momento que usted ya deja configurado, desde el setup, usted ha configurado que bootee desde el DVD o de un USB, una pendrive. Entonces, al momento que usted ya tiene esta opción, tenemos esto. Dice que es similar al anterior, pero en este caso es posible crear una partición y darle formato, hacer otros cambios necesarios. Para hacerlo es necesario insertar un disco, reiniciar, en este caso el computador, y lograr que el equipo arranque desde el disco que está la información para bootear, en este caso desde un DVD que tenga cargado ya el Windows 8 o un USB que esté booteado con este mismo sistema. ¿Cuál es la diferencia entre instalarlo desde aquí dentro de Windows o instalarlo desde
directamente desde una pendrive al iniciar el computador. La diferencia que va a haber es que si usted lo inicia desde Windows, desde aquí yo ya no podría eliminar particiones, no me va a permitir que yo elimine la unidad D ni la unidad C, o sea, no me permite hacer esos cambios, porque ya tengo montado un sistema operativo y no me va a permitir que, un ejemplo, que usted esté en su casa y llegue otra persona que quiere entrar a su casa y quiere ser jefe, ¿sí? Entonces usted no va a permitir eso porque usted ya es jefe de su casa y no va a venir otro de afuera a impedir eso. Es como en este caso. No va a poder usted eliminar una instalación que está funcionando en ese momento, ¿sí? Entonces le va a restringir. Esa es la parte de la desventaja que yo le puedo decir al hacer este método, ¿sí? Entonces no podemos hacer cambio en los discos que están ya divididos, ¿sí? Eso sería una limitación. Y también no podríamos nosotros alterar ya las configuraciones que esta tendría. Entonces, si lo hacemos mejor con la opción, nosotros estamos acostumbrados a utilizar la opción 2, que es la instalación desde un CD o en una flash memory booteada. Nosotros estamos acostumbrados a iniciar desde esa opción, desde el arranque, desde esa opción a lo que encendemos el computador y ya asignamos desde la BIOS. Pero esa nos da una ventaja más, hacer la instalación de ese modo, por lo que nosotros sí podemos hacer cambio ya en el disco duro cuando lo hacemos con la opción 2. Nosotros podemos eliminar las unidades de disco duro, lo podemos dividir en una, si tenemos 3 unidades, lo podemos eliminar todo y dejarlo en una sola e instalar dentro de esa misma. O si queremos eliminarlas todas, hacemos solo 2 divisiones para tener un ejemplo en unidad C, la unidad D, y nosotros podemos hacer la instalación desde esa forma, ¿sí? Entonces esa sería la diferencia que va a haber entre la una y la otra. Tenemos aquí el pasos del programa de instalación de Windows 8. Después de usar los métodos anteriores, dice, habrá que esperar porque el programa de instalación copie todos los archivos temporales, ¿sí?, a un espacio del disco duro. ¿Sí? Este archivo se podrá eliminar después de concluir la instalación mediante las herramientas de liberación del espacio del disco. Aquí nos indica esta opción, la opción de instalar, ¿sí? Entonces nos habla de un archivo, de que cuando se está formateando la parte, siempre va a haber una instalación previa, o sea, un traspaso de archivo previo para que se ejecute. ¿Cómo es esto? Los archivos están desde la pendrive o del DVD. Esos archivos que estén ahí, el sistema operativo tiene que configurar esos archivos, pasarlo al disco duro para que la instalación empiece desde el disco duro. No va a empezar siempre de la opción desde la pendrive. Nosotros pensamos que está de la pendrive, no. Por eso cuando instala dice copiando archivo. Al momento que dice copiando archivo, está traspasando la información que tiene mi pendrive o el DVD al disco duro donde yo voy a hacer la instalación. Entonces él traspasa esos archivos de forma temporal y luego desde ahí, desde el disco duro, ejecuta esa información para que se haga la instalación. Y en estos teníamos los pasos de aquí. Paso número 1 es instalar. Sí, el primer paso mostrará una pantalla en la que solo es necesario dar clic en el vínculo instalar, o sea, dentro de este cuadro, no dar en ningún otro lado. Tenemos acá la opción 2. Escoge las versiones de Windows que se va a eliminar, perdón, que se va a instalar. Este paso es fundamental porque se debe escoger cuidadosamente las versiones necesarias. Un ejemplo, aquí tenemos que estar muy atentos al momento de hacer nuestras instalaciones. ¿Se acuerda que habían versiones de cada sistema operativo? Tenemos aquí las versiones siguientes de Windows 8. Y aquí tenemos Windows 8, ¿sí? El que no tiene más nada, solamente dice Windows 8, es la versión básica. Tenemos Windows 8 Pro, que es la versión con todas las funcionalidades recomendadas, que es la por lo general que siempre más usada. La Windows 8 Enterprise, solo estos se utilizarían, son más recomendables para las empresas. Cada una de ellas tienen dos versiones, tienden a confundir en la parte que dice versión. Nos dice en la parte, cuando nosotros vemos X86, se refiere a la versión de 32 bits, ¿sí? Como podemos ver en estas imágenes, aquí nosotros podemos encontrar
con una x86. Nosotros tenemos que comparar esto y ya grabarnos como tipo técnico, que estas opciones nosotros las tenemos ya entendidas, que 0,86, perdón, x86 se refiere a 32 bits. Asimismo, el de x64 ya sabemos que ese sí compagina igual a los 64 bits. Solamente la confusión es entre cuando veamos x86, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean este tipo de instalación, cuando les salga esto, quiere decir que estos son de 32 bits y los que tiene acá son de 64 bits. Esa sería la diferencia entre todas las versiones, ¿estamos claros? Bien. Luego de haber escogido las opciones, tenerlas claras, tenemos el paso 3, el de aceptar los términos, marcar en las casillas y dar en el cuadrito siguiente. Este de marcar los términos se refiere después a que uno selecciona, va a salir un cuadro donde nos manda como lo que nosotros aceptamos los términos y condiciones de Windows, de todo lo que nosotros, es como aceptar un contrato. Ese cuadrito va a salir en forma aquí, en forma de un cuadro, se le da un clic y luego le damos en el botón siguiente. Luego de haber hecho esto, tenemos el tipo de instalación. En este tipo de instalación, ¿sí?, selecciona las formas en que se va a instalar Windows. Hay dos opciones posibles, la que yo les indicaba, la actualización y la personalizada. Vamos a ver la actualización, la forma más sencilla de migrar Windows 8 desde una versión anterior, ¿sí?, desde un sistema operativo que tengamos, por ejemplo, Windows 7. En este caso se conservan todos los archivos y las configuraciones del usuario, o sea que esa es una ventaja, que yo tengo Windows 7 y quiero actualizarlo a Windows 8, yo lo podría hacer y se me queda todos mis programas que yo tengo instalados, se conservarían. Y toda la información que usted tiene, si la tiene en el escritorio, la tiene en documentos, la tiene en descarga, esa información se conserva, no se va a perder, porque estamos haciendo una actualización. Ahora, si ustedes utilizarían la opción 2, que es la de personalizada, esta forma óptima, ya que se crea la instalación desde cero, pero sí se necesita hacer cambios en las particiones y en las unidades necesario a hacerlo desde el disco de instalación. Si has iniciado el programa desde Windows, reinicia y configura el setup, ¿sí? Luego también desde el equipo que seas capaz de reiniciar o desde un DVD de instalación. En este caso nos está hablando de la versión 2, que es cuando nosotros iniciamos. Aquí como están estas dos opciones, es de actualizar y personalizar. Si nosotros hemos iniciado desde adentro, desde Windows, y queremos usar la personalizada, dice que mejor es recomendable que iniciemos apagando la máquina, encendiéndole y configurando desde la BIOS, que me bootee desde la primera la pendrive o el DVD si usted en caso tuviera este, para que ahí sí nosotros podemos usar la segunda opción, la personalizada, para poder hacer una buena configuración. En el paso 5 de donde instalar Windows, el paso donde es necesario escoger los discos, si existen, aquí tenemos donde me quedé, donde estaba ingresando los chicos. Si existe la partición donde instalar, ¿no? También es posible eliminar una partición, también esta opción podemos crear en caso de que el disco duro sea virgen, en el sentido de que no haya tenido ninguna formateada, ¿sí? Y darle formato. Si no sabes qué es una partición de disco, antes de continuar lee el artículo, ¿sí? Que si ya en un proceso algo delicado y todo, se debe comprender desde la partición. Este de aquí es un link que igual si usted darle clic, ahí le va a indicar cómo se pueden hacer particiones en disco duro. En las particiones de disco duro se refiere a las divisiones, que nosotros podemos dividir un disco duro de 500 en dos discos duros de 250 en este caso. Aquí tenemos como por qué formatear una partición, ¿sí? ¿Qué quiere decir al formatear una partición? Como vemos aquí en estas imágenes, nosotros al poder eliminar todas estas particiones que vemos de disco duro, al tener esta de aquí, como la podemos ver, esta de aquí no está formateada, ¿sí? Solamente está en forma dividida. Pero nosotros, ¿cómo podemos ver esta opción? ¿Cómo podemos ver esta opción de formateo? ¿Sí? Formatear esa partición. Dice, si tienes una partición de división en un disco duro,
con su formato correcto y se piensa instalar Windows en ella, siempre se recomienda volverla a formatear. O sea que si ya tengo esta opción aquí dividida, no es necesario de darle siguiente. O sea, aquí señalamos y damos, a veces se nos habilita la opción siguiente para de una vez dar el formateo. Esto, si sucede esto, puede haber más adelante algunas fallas, ¿sí? Algunos inconvenientes. Mejor hacerlo como los pasos nos acaban de recomendar. Dice, de esa forma se elimina todos los residuos que pueden existir de programas y o virus y puede causar conflicto en el futuro. Entonces a veces nosotros por el apuro, nosotros eliminamos partición y enseguida señalamos en dónde queremos instalar y damos siguiente. Eso es lo que pasa más adelante cuando hay las opciones que nos aparecen los pantallazos azules con letra blanca, los pantallas, en este caso ahora las versiones nuevas, nos salen las caritas así todas con una carita triste y diciendo error de sistema y está procesando que llega al 100%. O sea, estas consecuencias, al no tener cuidado a nosotros hacer un debido proceso de formateo, va a tener estas consecuencias más adelante. Entonces es recomendable, si ya está eliminada esta partición aquí como está, no está formateada, simplemente ha hecho una eliminación y asignación de partición. ¿Qué debemos hacer en este caso? Aquí en las opciones de unidad debe salirme la opción formatear, eliminar o formatear. Usted debe escoger la opción formatear para que pueda salir aquí el nombre principal, ¿sí? En este caso. La opción que nos dice acá, ¿qué hacer si el disco duro es nuevo o virgen? Un disco duro, ¿sí? Cuando usted lo compra, por lo general vienen vacíos y son virgen. En ese caso que no tiene, nunca le han formateado porque esa es nuevo. Entonces aquí nos indica que en un disco duro que no se ha usado, se recomienda crear en estas fases al menos dos particiones. Una partición para instalar Windows y la otra partición para almacenar datos de información. En este ejemplo se muestran capturas, ¿sí?, de pantalla en el equipo que se utilizó instalando dos discos duros. Aquí, como podemos ver aquí, nos indica, al momento que usted hace una partición, por lo general a veces nos indica las capacidades total del disco duro y cuánto tenemos disponible. A nosotros ver aquí lo que serían las asignaciones o las divisiones de los discos, debemos tener cuidado, ¿sí? Aquí yo puedo saber que hay dos discos duros. ¿En qué sentido? Porque aquí me pone los niveles, nivel 1, nivel 2, ¿sí?, el 3, y acá me pone como otra partición. ¿Cuál es la diferencia? Yo sé que acá, este grupo de aquí que pertenece acá arriba, este sería el primer disco duro. El disco que está acá abajo, si ven, acá abajo tenemos más gigas, hay una diferencia. Nosotros vamos a tener, un momentito por favor, disculpen. Bien, mil disculpas. Entonces, tenemos aquí, como podemos ver, que este sería otro disco duro, ¿no? En el cual nosotros tenemos que tener siempre cuidado. A veces hay computadoras que van a encontrar que tienen dos discos duros, el uno que es principal y el otro, el segundo, sería esclavo. Entonces, a veces tenemos esa confusión en cuál instalo, en cuál no, y siempre tener cuidado. Si ese disco duro que usted tiene alterno, como vemos aquí en este caso, si se dan cuenta, aquí tenemos el disco duro 2. Este otro disco dice unidad 1, ¿sí?, partición 1. Miren que acá tenemos también otra partición, pero este es el reservado al sistema operativo. Y aquí incluso a veces los discos duros nosotros les ponemos nombres, cuando ya tenemos dentro del sistema operativo cambiamos los nombres, dice videos musicales. O sea, quiere decir que esta partición que se encuentra aquí de este disco duro es solamente para videos musicales y han guardado, yo sé que si han ocupado esa partición, porque miremos el total del disco duro, dice que es de 502,9 gigas. ¿Y cuánto tengo disponible de ese disco duro? 55 GB. Quiere decir que los otros 400 y pico están ocupados
En este caso nos indica aquí que tienen guardados videos musicales que son bien pesados. Entonces siempre nosotros debemos saber si ese disco está siendo utilizado o no, si hay información en este o no. Entonces así nosotros tenemos que saber en dónde vamos a hacer las instalaciones. Siempre hay que tener mucho cuidado en esto. Aquí en las instalaciones, en la unidad 0, indica el primer disco duro. En la unidad 1 indica el segundo disco duro. Unidad 0, partición 3, indica espacio vacío disponible en el primer disco, sin formato que utilizaré. También dice, para crear una partición en dichos espacios, haz lo siguiente, ¿sí? Utiliza el vínculo de las opciones de las unidades avanzadas, que sería este de aquí, y nos indica que el vínculo nuevo permite crear nueva partición. Cuando usted ya tenga clic, va a salir otras opciones, ¿sí? Déjenme ver si está habilitado. Ok, acá está. A lo que ustedes señalaron ese vínculo, nos aparecen estas opciones de nuevo, eliminar, formatear y extender. Entonces aquí nos indica, ¿sí? El siguiente paso, el tamaño se indica si está disponible en megabyte, escoge aplicar, ¿sí? Entonces aquí nos indica que si este tamaño, ¿sí? Si está en gigabyte, en este megabyte que diga, en este caso este sería megabyte, este es el archivo de reservado del sistema, y de acá está en gigabyte, ¿sí? Este de aquí yo lo que debo hacer para asignarle como le digo, para asignarle como que ya es un disco, yo le voy a poner aquí, en este caso, como ya está aquí asignado, nosotros le ponemos aplicar, y este ya automáticamente me va a salir con el nombre aquí. Luego, yo puedo ya al dar clic, miren que si en este momento no está la opción formatear, no tengo esa opción formatear, que tengo primero que asignarle la aplicación. O sea que doy clic, le pongo aplicación y se me va a habilitar la opción formatear. Ahí donde usted después le va a dar formatear para que elimine todos los residuos que quedan en esta partición, ¿sí? Aquí nos está indicando ese paso. Puede estar en esta etapa, ¿sí? El equipo se reinicia y continuará automáticamente con la instalación. Quiere decir que usted ya hizo eliminación de partición, ya escogió en qué lugar quiere instalar Windows, ¿sí? Y luego, después de usted darle siguiente, donde ya está habilitado, usted ya puede seguir los siguientes procesos. ¿Sí? Verás un mensaje preparando dispositivos, y en esta etapa se instalarán los drivers y controladores necesarios para los dispositivos, ¿sí? En esta etapa de equipo, tarjetas de video, modem, sonido, al finalizar se reiniciarán nuevamente. O sea que aquí nos van a instalar los drivers de ciertos dispositivos que pueden contener en esta actualización. Las tarjetas de video se pueden configurar, los modem, o sea, las tarjetas de red por medio de cable, las tarjetas de sonido que vienen en las PCI o las incorporadas. Entonces, todas esas se configuran automáticamente. Aquí en la configuración de Windows, ¿sí? En la instalación de Windows 8, hay un sexto paso. Dice, en la tercera etapa de la programación de la instalación preguntarán si usar la configuración rápida o personalizada de forma manual. En el primer caso, que sería la forma rápida de la configuración, se usarán ajustes predeterminados que será posible cambiarlos posteriormente desde Windows, o sea que lo podemos cambiar más adelante. Lo siguiente sería la opción 2, ¿sí? Se activará las actualizaciones automáticas de Windows Update, ¿sí? Y el filtro Smart Screen de las opciones Do Not Trap en el navegador de Internet Explorer. Entonces estas opciones son las que se habilitan de forma automática cuando nosotros escogemos la segunda opción. Enviar información a Microsoft cuando sale a veces errores, y esos nosotros podemos enviar información a Microsoft es para que le lleguen a los creadores de los sistemas de Microsoft para que corrijan algunas fallas de su sistema operativo que saben tener. Los informes de errores, aquí nos está indicando, compartir información de las aplicaciones, se activarán el uso compartido de la detección de dispositivos. Si usa la opción personalizada, se podrá activar y desactivar cada opción por separado, como podemos ver aquí. Entonces nosotros por lo general siempre, cuando estamos de apuro, nos sale esta configuración, nosotros escogemos la primera. Entonces tenemos que tener claro, si escogemos esta opción, cuál es las alternativas que tenemos, como es aquí que nos acaba de indicar, ¿sí?
Y cuando escogemos la opción personalizada, que nos dicen aquí, ¿sí? Aquí se podrán activar y desactivar cada opción por separado. O sea que es muy bueno si no estamos de apuro, y es muy bueno que nosotros como técnicos usemos la opción personalizada. ¿En qué sentido? Para que nosotros podamos desactivar, un ejemplo, el Windows Update son actualizaciones que apenas ustedes formatearon ya la computadora y está conectado a internet, a lo que ya inicia el sistema operativo. Por lo general, siempre vamos a ver en la parte de derecha hay una opción que dice actualizando, buscando actualizaciones. Estas, cuando nos dicen estas opciones así, es que más adelante, cuando nosotros estamos de apuro, se descargan a veces unas actualizaciones y nosotros estamos trabajando normal, ya terminamos de trabajar 4 o 3 horas en el computador y ya queremos apagarla. Y cuando la vamos a dar a apagar, siempre hay el botón que nos dice apagar y actualizar. ¿Se han visto esa opción que les aparece a veces? ¿Alguien me contesta? Hola. Sí. Les aparece. Entonces, esta, cuando ustedes estén haciendo el formateo, aquí es donde usted debe prestar atención en poner la opción personalizar y desactivar la opción Windows Update, para que cuando usted ya se vuelva a formatear el computador todo e inicie Windows, ya no se nos haga esa actualización, no tenga esa actualización de descargando automáticamente, ¿sí? Por lo que a veces nosotros no necesitamos que se actualice Windows de cosas innecesarias, ¿sí? Solamente sería bueno que se actualizara cuando nosotros instalemos un driver de una impresora que conectemos, en caso una pendrive, lo hace reconocimiento igual de este, ¿sí? O algún dispositivo que nosotros conectemos, ahí podemos hacer actualizaciones de forma mejor manual que se haga automático. Porque siempre vamos a tener ese apuro y las personas, los clientes siempre son como tediosos. Dicen, mire, yo estaba trabajando bien y ese computador ni siquiera se apaga. Dice que tiene que llegar al 100% y va por 10. Y él no puede apagar el computador hasta que no termine esa actualización que se está haciendo. Si usted interrumpe y la apaga de golpe, eso sucede que al usted, bien, se daña archivos del sistema operativo, o a lo que usted encienda también le vuelva a salir que está actualizando Windows. O sea que por el apuro no va a ganar nada. Entonces sería mejor que nosotros como técnicos dejemos desactivada esa opción al momento de formatear. Muy bien. Aquí tenemos entonces, aquí como nos indica en el paso 7, por último se debe agregar el nombre del usuario y del administrador en el equipo, y al concluir los últimos pasos, ¿sí?, quedará completamente instalado Windows. Aquí entonces, al ya nosotros escoger aquí y después que se inicie la máquina, ponemos el nombre del usuario. A veces también nos va a pedir que pongamos la contraseña. Si deseamos poner contraseña, le ponemos, le pedimos al dueño qué contraseña quiere que le pongan. Si el dueño o el cliente dice que no, simplemente lo dejan en blanco y damos siguiente y se inició Windows. Eso es todo los pasos en ese caso. Vamos aquí a conocer un poco, ¿sí? Para concluir, los pasos quedarán completamente ya instalado Windows, pero hay que conocer las diferencias de las versiones de Windows de 32 bits y de 64 bits. Ya lo vimos a lo que instalamos Windows 7 la clase pasada, pero es bueno seguir recordando cuál es la ventaja de trabajar con 32 bits y 64 bits. Tenemos aquí que el modo en el que el procesador o CPU, que es normalmente el nombre, en el equipo se administra la información. Tenemos aquí la principal diferencia entre las prácticas de dada en Windows 64 bits, puede reconocer y usar más cantidad de memoria, ¿sí? Esto lógicamente determina más rendimiento al sistema y los programas. Es decir, que si trabajas con programas editores de video o imágenes, o de modelos en 3D, juegos, programas de grandes bases de datos y otras aplicaciones profesionales que se requieren mayor cantidad de memoria, pero en equipos para un uso general no es necesariamente, ¿sí? No se determina. O sea que siempre nos preguntamos al cliente que ¿para qué utiliza ese computador? Y ella le va a decir, no, yo solamente necesito para mi niña que haga las consultas, haga sus trabajos en Word, mande sus trabajos por correo electrónico, por redes sociales, y eso es todo lo que ella hace. ¿Qué debemos nosotros usar? ¿Cuál de los dos formatos sería recomendable, chicos?
Pregunto, ¿cuál de los dos formatos sería lo recomendable? Profe, el más 32 bits, recomendable del 64 bits, pues. ¿Alguien más? ¿Alguien refuta lo que dijo la compañera? El de profe. 32, profe. 32. 32, ¿por qué? Porque si solo dice usted que está utilizando, no como para gamas mayores, como quien dice, sino que solo Facebook, cosas sencillas, pues. Entonces digo yo que sería mejor el de 32. Sí. Ok, muy bien. Sería solamente el de 32, porque justamente nos está explicando que usar el Windows de 32 bits son para cosas livianas. Más allá de Internet y utilizar en Word, hacer trabajos básicos, no va a pasar. Entonces, nosotros como ya técnicos debemos de dejarle instalado el computador de esta forma a nuestro cliente. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos ayudando a que ese computador sea veloz. Y siempre es bueno, recomendable que a veces le echamos incluso la culpa al propio Internet, ni el Internet no tiene nada que ver. A veces el Internet está bien y dicen que, ay, esta computadora, este Internet se me cuelga cada rato. Y a veces no es la computadora, es la configuración que tiene el sistema operativo, ¿sí? Y a veces nosotros solamente le echamos la culpa al Internet. El Internet está fax. Usted ve que el Internet en su celular coge, abre YouTube sin problema, hace consulta, no pasa nada. Y en el computador no funciona, es eso. Porque nosotros no instalamos el sistema operativo adecuado para el uso, ¿sí? Entonces siempre al cliente se le pregunta cómo utiliza ese computador, qué hace en esta computadora, quiénes nomás utilizan esa computadora. ¿Estamos? Entonces, si nosotros ya vemos que yo ya tengo este computador, es de un arquitecto, ojo, es de un arquitecto, yo sé que ese computador le veo en el mismo procesador, ya les enseñé en la clase pasada, que si el procesador es compatible para 64 bits, obviamente tengo que ver también si tiene la capacidad en memoria, que pasa los 4 gigas, quiere decir que ese computador está apto para recibir un sistema operativo de 64 bits. Pero siempre también le preguntamos al cliente si es de un arquitecto, si él usa programas de AutoCAD, que son muy pesados, programas de diseño gráfico, para hacer sus planos y todo eso, él les va a decir, sí, yo utilizo todos esos programas. Entonces, siempre para programas de alta gama, de programas pesados, ¿sí? De altos gráficos, nosotros instalamos el de 64 bits. Sea versión que sea versión Windows 7, perdón, sistema operativo Windows 7, Windows 8 o Windows 10. Siempre debemos saber para qué uso lo van a tener los clientes. Siempre preguntar, ¿sí? Y sería bueno que en caso también preguntar, no cabe, que a veces hay alumnos que están en colegios donde ven informática y donde ven informática ahí les dan programación, necesitan programas, ¿sí? Ahí se utilizan programas de programación, son pesados, igual que los de diseño gráfico AutoCAD, son pesados. Esos programas necesitan trabajar en 64 bits, recomendables de 64 bits porque son de alta gama. Entonces siempre se pregunta al cliente que qué uso le dan quienes utilizan ese computador y ahí les explican que es el alumno, es el hijo, que es arquitecto, que el hijo estudia informática, que el hijo estudia, bueno, medicina, ahí les explicarán un poco. Y usted pregunta si utiliza programas pesados, luego ellos le dicen si utilizan, que no, cosas solamente de acuerdo a lo que ellos les digan, no, que solamente para internet, para 32 bits. Si es para programas un poco más pesados, que estudian los alumnos en la universidad, porque siempre en la universidad utilizan programas de alta gama pesados, 64 bits. Siempre mirando y cuando el procesador, si es compatible, de 64 bits, y también tenga más de 4 GB, o sea, mínimo 4 GB en adelante para instalar sistema operativo de 64 bits. Bien, entonces avanzamos. Vamos a ver entonces, para recordar, los requerimientos mínimos en hardware que se necesitan para hacer una instalación de un sistema operativo. Cabe recalcar que aquí tenemos que a cada aplicación solo se le puede asignar máximo, aquí nos indica 2 GB.
¿sí? Lo que puede ser insuficiente para algunas aplicaciones, ojo, como Photoshop, AutoCAD, Max 3D, etcétera, ¿sí? En las versiones de 64, ¿sí? bit no existen limitaciones, ¿sí? Limitaciones. ¿Qué nos está diciendo? Que si ustedes instalan por equivocación o por desconocimiento, antes si lo hacían, porque ahora ya lo estaban en conocimiento, si antes lo hacían, la instalación la hacían de 32 bits e instalan igual programas de Photoshop, AutoCAD o Max 3, quiere decir que estos programas mínimo necesitan 2 gigas para el funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Si usted instalaron un programa de 32 bits, así esa computadora tenga en memoria RAM, tenga 8, 12, 16 gigas, es un desperdicio porque el sistema operativo de 32 bits, como explicaba la clase pasada, solo va a reconocer 3 gigas. ¿Qué quiere decir? Solamente va a asignar al sistema operativo que conoce los 3 GB y con eso trabaja. Los demás se desperdician. Así instale, programa, lo que sea. ¿Qué quiere decir? Que los 2 GB lo va a utilizar los programas pesados y los otros GB queda para el sistema operativo. Que lo vamos a dejar es ahorcado. Entonces, quiere decir que debemos de aprender a instalar los sistemas operativos de acuerdo a las necesidades de los clientes y los usos que ellos le den. Entonces ya sabemos, para algunas ocasiones que les toque de aquí en adelante, si no conocían, ya saben cómo instalar los sistemas operativos de acuerdo a sus versiones de los 32, 64 bits. Tenemos aquí otro. La versión de 32 bits solo reconoce, ojo, un máximo de 4, ¿sí? Hasta dentro también de 3, aunque si disponga de más cantidad de memoria instalada, a esto se le resta, ¿sí? Y se dedica al video y al sistema, por lo que es muy común que solo se muestre, ¿sí? En el computador aparecería, si hay 4 GB instalados, solo reconocería 3.5. Los otros 5 megabytes, digámoslo en esta forma, que nos quedan, lo utiliza el sistema operativo en el video. Es lo mismo cuando nos pasa cuando nosotros instalamos en el sistema operativo y vemos las particiones de los discos duros y nosotros vemos un disco duro de 500 y cuando nosotros formateamos vemos en equipo, entramos a equipo y vemos de cuánto es ese disco duro, no dice de 500 gigas, dice de 400 y pico. ¿Qué pasa con el saldo? Se lo come el sistema operativo ocupa una parte, ¿sí? Donde aloja o instala ciertos archivos que nosotros no vemos, ¿sí? Entonces eso es lo que toca también a veces tener cuidado. Así mismo pasa acá en las memorias. De acuerdo a la versión del sistema operativo que estemos instalando, esta también van a ocupar un mínimo de memoria. Entonces, ya sabemos cómo instalar ese tipo de computador. Y aquí vamos a ver las diferencias de versiones de 32 bits y 64 bits. ¿Sí? Analicen un poquito. Voy a hacer una pausa de unos un minuto para que ustedes lean. Y luego yo hago preguntas. Espero que estén todos conectados y no es solamente hayan dejado encendido la sala y se hayan ido a hacer otras actividades. Ya tomaré a cualquier persona, les voy a tomar, así que analicen este cuadro y 2 minutos yo tomo. Pero usted dice que analice después en WhatsApp. Claro, chica. ¿Qué pasó ahí? Porte serio, pues. Analicen calladito, por favor. Un minuto les queda.
¿Ya? Muy bien. Profe, una preguntita, profe. Diga. Abajo donde dice programa, abajo dice controlador y más abajo no veo porque la pantallita del Zoom, ve del TIC no me deja ver. No he bajado más. Hasta aquí sería. Ya. No, ya hay. Va, que no hay más nada. Extrae, no hay más nada. Es eso, ahí nomás. Y ahí ya es lo otro que ya toca la otra diferencia. Algunos ya sé que están haciendo hasta capturas. ¿Qué le pasa a él? Para que vean que desde acá estoy... Acabo de explicar, ¿no? Muy bien. Entonces, dejando de compartir pantalla, dígame. Voy a salir un ratito porque lo tengo en uno, el teléfono, y me voy a conectar de la laptop para que me acepte ahorita. Ya, listo, no hay problema. Bien, entonces vamos. Ya. La pregunta, sí. Vamos a ver si están conectados y no están algunos en otros lados. En las instalaciones de las versiones, ¿sí? Nosotros necesitamos mínimos y máximos. Mínimos en las versiones de 32 bits hay unos mínimos, ¿sí? Y en las versiones de 64 bits también tenemos un mínimo. Pregunto, los requisitos mínimos de un procesador de 32 bits, ojo, de 32 bits, ¿sí? O de 64 bits, este procesador tiene dos alternativas, pero ¿qué pasa con este procesador? Mínimo, el que tiene las dos alternativas, ¿cuál es el mínimo de memoria RAM que debe de tener? Profe, el de 32 bits tiene que tener mínimo una de memoria RAM y el de 64 bits tiene que tener mínimo 4 de memoria RAM. Ya, muy bien, excelente. Ojalá que ya se lo vayan aprendiendo y cuando ya estén instalando en los computadores no vayan a acordarse si el profesor Jonathan nos enseñó esto y ahora buscar la pollita, por si acaso. El cerebro siempre se acuerda de lo último que aprende, se le queda esa información por lo general. Vamos, siguiente pregunta, que conteste otra persona. Nos habla de los dispositivos compatibles con Windows 8, ¿sí? Y de 32 bits tenemos también los dispositivos. Es necesario tener controladores de 64 bits para los dispositivos, un ejemplo, como son impresora, modem, tarjeta. ¿Qué nos explica esto? Que si yo instalo una versión de un Windows de 32 bits, ¿qué pasaría? Quiero que me expliquen un poco, ¿qué pasaría con las versiones de 32 bits para la instalación de los dispositivos compatibles con Windows 8, tanto de 32 a 64 bits? ¿Cuál es la diferencia que hay? ¿Qué pasó? ¿No entendieron la pregunta? ¿Le repito o la formulo de otra forma? Formúlela, profe. Explico. Yo tengo instalado Windows, no les voy a decir qué versión, de 32 a 64, no les digo. Pero yo conecto el cable de mi impresora a ese computador que yo ya formateé, pero no me aparece en el panel de control. Quiere decir que no se me instaló automáticamente. ¿Por qué? ¿Qué versión de sistema operativo tengo ahí? Tengo Windows 8, pero ¿cuál de las versiones? 32 o 64 bits. 64, porque dice que la de 64 tengo que actualizar como quien dice los controladores, mientras que en la de 32 es compatible, se ejecutan automáticamente. Es lo que yo pude entender, no sé. Ya. Sí, les explico algo. A veces todos los dispositivos compatibles con Windows, o sea, hay dispositivos que son compatibles y hay otros dispositivos que no son compatibles. Hay unos que en 32 bits sí son compatibles, que automáticamente detectan a los controladores que ya tienen en este caso. Si yo pongo un mouse, un teclado, él me lo detecta y me lo configura. Hay veces que ustedes ven que cuando conectan un mouse dice instalando driver o instalando configuración.
y luego después le dice su dispositivo está listo para ser usado. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Ya? Eso es una configuración y compatibilidad que tiene ese sistema operativo. Pero por lo general en las versiones de Windows 8, en las que son de 64 bits, no son compatibles muchos dispositivos, ¿sí? Es necesario tener a veces mejor los controladores. ¿Qué quiere decir controladores? Los programas, los CD de dispositivos alternos que nosotros conectamos, como son impresoras, a veces queremos instalar los modems, a veces queremos instalar las tarjetas PCI o tarjetas USB de audio, o sea, siempre hay que tener los controladores de estos. Si yo tengo instalado Windows 8 de 64 bits, pero el de 32 bits, hay algunos, muchos, por lo general ya viene configurado y son muchos compatibles en esto, ¿sí? Entonces eso sería lo que acaba después de la compañera y si es verdad. Otra pregunta para ver cómo nos va y avanzamos. Yo tengo por aquí, por aquí, por acá, por acá. Muy bien. Tenemos la opción que dice funcionalidades extras de seguridad. Y en esta, en las de 32 bits, tengo que no son soportadas. Y tengo en la de 64 bits otra alternativa. Quiero saber, ¿sí?, que me expliquen cuál es las funcionalidades extras de seguridad que yo encuentro en cada plataforma. De 32 bits, cuáles son, y de 64 bits, cuáles serían. De acuerdo a los cuadros que yo les dije que prestaran atención y leyeran. ¿No? Hago preguntas, voy a hacer como con la próxima, voy a hacer preguntas dirigidas. Porque algunos están aquí como que están medio invisibles. Nomás quiero que enciendan cámaras, por favor, para saber que si es que estoy trabajando con los celulares o estoy trabajando con personas que se encuentran detrás de los dispositivos. ¿Puede repetir la pregunta? De pronto es con los celulares, hombre. Claro, de pronto estoy dándole solo clase a los teléfonos o a las computadoras que están botadas y no tienen presencia humana. Muy bien. Ya podemos apagar la cámara ya. No, a saber Cuidado, encender la cámara. quién es que no puede encender cámara. Solanda batió. ¿Por qué, señorita? ¿Qué tiene? No, pues se lo digo. Dígame, ¿qué pasa? ¿Qué? Usted es una informática y los informáticos damos soluciones a los problemas de dispositivos que estamos viendo a clase ahora mismo. Peor si usted me dice que la cámara tiene problemas. Es algo incómodo. Me estoy lavando las manos en el baño. Ya. Ah, ya tienen que ustedes estar sentados en una posición para recibir unas clases, no estar por ahí caminando con el teléfono. Ya que sea una necesidad, pues a buena hora. Continuamos. Pero habilite la cámara, señorita, lave las manos, busca una posición y se sienta que estamos en clase. Hago la pregunta, es lo que yo quiero, el objetivo, chicos, de la clase que estamos viendo, es que aprendan, ¿sí?, a hacer una instalación de sistemas operativos de 32 bits y de 64 bits. ¿Qué hay compatible y qué no hay compatible en el uno y en el otro? Hay que saber esto porque van a encontrarse con muchos problemas ahorita que ustedes ya comienzan a formatear computadores y siempre van a haber ciertas dudas y es bueno que las saquen desde ahora. Entonces yo preguntaba de las funcionalidades que nosotros encontramos en la seguridad, o sea, qué seguridad nosotros podemos encontrar en las plataformas de 32 bits y cuál sería la de 64 bits. De acuerdo a lo que leyeron. ¿No? Parece que no alcanzaron a ver esto. Les indico. Profe, ya aparte no que sabe tampoco. No me recuerdo haber leído eso. Me hablaste que, profe, no alcanzo a ver, que el Zoom no me deja ver. Justamente subí y ahí estaba. Pero usted la sacó enseguida. No, eso quedó ahí, esa es la última parte. Les indico, de 32 bits no soporta las funcionalidades de extras de seguridad.
Y en cambio la de 64 bits sí soporta incluso el DIP y el kernel path exportation, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Extra es cuando ustedes tienen, digamos, sistemas operativos, ¿sí? Y usted necesita una protección extra que pueda funcionar. O sea que solamente en 32 bits hace una función de seguridad. O sea que solamente si está, el sistema operativo está instalado ahí, listo, con ese se queda y no acepta más. En cambio, en los de 64 bits, si tienen instalado un sistema operativo y usted le puede instalar otro sistema operativo, si lo va a permitir, no hay problema. ¿Sí me hago entender entonces hasta ahí? ¿Sí? Sí, Bueno, muy bien, sí. listo. Bien. Ahora sí. Entonces esta tablita, les vuelvo a enseñar pantalla, es muy importante que se aprendan porque de aquí, para mí, esta es una de las bases de sus programaciones. Esta tablita que está aquí, yo voy a convertir igual, esto lo voy a montar en la plataforma, de donde yo estoy dándole toda esta información para que se aprenda muy bien, porque de aquí pueden salir preguntas, digámoslo, para el examen. Yo no estoy mucho en la idea de que como matarlos o que se ofusquen cuando escuchan la palabra examen, simplemente que es una tipo observación que quiero saber si ustedes lograron captar esa información de la diferencia entre los sistemas operativos de acuerdo a sus versiones, ¿sí? Que tenemos en este caso de los que serían de 32 bits y de 64 bits. Entonces aquí tenemos más diferencias para que sigan aprendiéndose, porque yo esto les puedo preguntar en las otras clases que vengan y ustedes deben aprenderse estas tablas que son muy importantes, ¿sí? De aprendernos. Tenemos versiones de Windows 8 de 32 bits y las de 64 bits. ¿Cuáles son las características en hardware que nosotros debemos aprendernos, tanto en hardware y en software, que son compatibles, o las necesidades, los requerimientos mínimos que nos piden para la instalación de esto, ¿sí? De 32 bits, para tener claro, es necesario mínimo 1 GB de memoria RAM, mínimo. De 32 bits también tenemos que reconocer, este nos reconoce, si tenemos 4 GB de memoria RAM, solo nos va a reconocer 3,5. ¿Estamos claros? Máximo de memorias por programa. ¿Qué quiere decir? Si los programas requieren memoria RAM de muchos, son programas pesados, solamente le van a asignar 2 GB, no le van a dar más a ese programa, porque el sistema operativo tiene que conservar siempre memoria para poder seguir trabajando. Si no, se muere en este caso. Pero nunca va a pasar porque el sistema operativo siempre da preferencia a él conservar algo y después da preferencia a los demás programas. Funcionan con todos los dispositivos, quiere decir que son compatibles con todo tipo de dispositivos. También compatibles, dice, funcionan todos los programas compatibles con Windows 8. ¿Sí? O sea que cualquier programa que usted quiera instalar es compatible con Windows 8. Usar drivers de dispositivos sin firma, o sea que usted puede descargar un driver de algún dispositivo sin ninguna licencia, digámoslo de esta forma, ¿sí? También funcionan algunos programas, ¿sí? De 16 bits antiguos, o sea que también es compatible lo de 32 bits con programas a veces que son un poco antiguos, que nosotros queremos instalarlos porque son necesarios. Un ejemplo, hay a veces programas instalados de contabilidad que ya no los encontramos y que no son compatibles, digámoslos, en Windows 10, pero en Windows 8 sí son compatibles. De esa forma les digo. Programas, un ejemplo, que utilizan en este caso, como les decimos, la farmacia, los programas que pueden utilizar, un ejemplo, las tiendas grandes donde llevan las contabilidad, también son compatibles con este programa y son antiguas a veces. Sistemas más económicos, ideales para el uso general. O sea que este sistema de 32 bits es un poco liviano y aparte también es compatible con muchos programas que no vamos a encontrar para los 64 bits. 64 bits tenemos que mínimo sistema operativo de 64 bits trabaja con procesadores que sean compatibles de 64 bits. Un de 64 bits instalarlo en un procesador que es de 32 bits no va a haber compatibilidad, va a haber problemas, se va a poner lento, o sea, usted va a tener
inconveniente. Siempre debe tener en cuenta esto. Mínimo de memoria RAM para instalar un sistema operativo de 64 bits, mínimo se recomienda 4 GB. ¿Sí? ¿Cuánto de memoria RAM reconoce uno de 64 bits? Reconoce hasta 128 GB de memoria RAM, que casi por general ningún computador que nosotros conocemos tiene esa capacidad. Solamente los gamers son los que son obsesionados para tener ese tipo de memorias. Tenemos aquí memorias ilimitadas, ¿sí? Para cada programa. O sea que si yo tengo un programa de AutoCAD, tengo un programa Photoshop, y estos necesitan memoria RAM, yo tengo instalada 8 GB, este no me va a limitar cuánto yo le voy a asignar de memoria a ese programa. De acuerdo al sistema operativo, él le va a asignar de acuerdo a la necesidad del programa. El programa dice, necesito 4 GB, préstamelos y los voy a ocupar. Más adelante, si tiene otro programa más pesado, que es un ejemplo AutoCAD, que es un poco más pesado, digamos, las versiones actualizadas, dice, mira, yo necesito 6 GB de memoria RAM, préstamelo, llega y los ocupa, o sea, no hay límite. En cambio, en 32 bits sí hay límite. Vamos, funcionan solo programas creados en 64 bits. ¿Qué nos indica aquí? Que si usted quiere instalar un programa que es de versión de 32 bits, ahí le va a salir, este programa no es compatible con este sistema operativo. O sea, que usted no lo intente, así sea la forma que haga, no lo va a poder instalar. Ese programa se lo tiene descargado. Tiene que descargar el mismo programa, pero que sea compatible para 64 bits. ¿Estamos entendidos entonces hasta aquí? ¿Sigamos bien? Sí, profe. Bien, Sí. continuamos. Todos los drivers tienen que estar firmados digitalmente. Quiere decir que los drivers que se descargan deben de tener permisos, ¿sí? No se puede instalar a veces, digámoslo de esta forma, piratas, ¿sí? Deben de tener permisos. Los drivers deben de tener un origen o un servidor quien me permita acceder a esos drivers y que me lo pueda descargar. A veces sí se han dado cuenta cuando nosotros descargamos de internet, digamos, cuáles es unos que los que verifican a veces Google Drive, también algunos verifican en la plataforma de Mega, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando ustedes descargan y suben información a esas nubes, hay algunos de ellos hacen una verificación si ese archivo tiene permiso, o sea que si no viene con algún virus, ¿sí? Eso nos quiere decir más o menos de esta forma. Bien, entonces tenemos aquí, no funcionan los programas de 16 bits. Quiere decir que en este de 64 bits usted instala un programa antiguo que tiene una versión muy antigua, muy atrás de que podemos instalar en 32 bits, acá no lo van a poder instalar. Ni en broma lo intente que no va a funcionar. También tenemos aquí funcionalidades adicionales de seguridad, como los DID o el kernel patch de protection. O sea que acá sí podemos instalar otro tipo de seguridades extra fuera de nuestro sistema operativo. Perdón, fuera de nuestro antivirus que nosotros instalamos, o también otros tipos de protección. Mayor rendimiento en general. Siempre veremos que las computadoras que usted vea un procesador que es de 64 bits va a ser un poco más rápida que una computadora de versión procesador de 32 bits. ¿Por qué? Porque este va a estar siempre, es más exigente en hardware, es más exigente, pero asimismo el computador rinde mejor, ¿sí? Entonces siempre hay que tener cuidado. A veces nosotros nos venden esos computadores de segunda, que a veces no sabemos de dónde vienen, pero por comprarlo nosotros vemos que encendió todo, entró a YouTube y está funcionando y lo compramos y no vemos ninguna característica porque muchas personas no conocen de esto que estamos viendo nosotros, tienden a caer en estas fallas, ¿sí? Que ese computador es de 32 bits, es versión vieja, no aguanta sistemas operativos de 64 bits porque es muy lenta, muy pesada, los hardware no son los requeridos para el sistema operativo este. Entonces ahí ustedes ustedes ya son técnicos, ustedes ya son futuros tecnólogos, ya tienen conocimiento sobre estos tipos de características al comprar un computador, deben de caer en cuenta con esta recomendación. Vamos a ver un poquito más
de las ventajas y conflictos, ¿sí?, al instalar una versión de Windows de 64 bits. Vamos a ver las ventajas. No todo es ventaja en un entorno de 64 bits, que quiere decir que en la versión de 64 bits no todo va a funcionar como nosotros queremos. Muchos programas creados en Windows de 32 bits funcionarán en equipos que usen una versión de 64 bits, pero algunos no lo harán y funcionarán con un menor rendimiento. Nos indica que los programas que funcionan a veces que solo funcionan en 64 bits, también eso sí podrán funcionar en 32 bits. Pero ¿cuál es la diferencia? Que como son de alta gama, trabajan bastante mejor en alta gama, a nosotros bajarlos a trabajar a baja gama, el rendimiento no va a ser el mismo que el de 64 bits. Eso nos quiere decir en esta parte, ¿sí? Asimismo, muchos dispositivos no poseen controladores de 64 bits. ¿Sí? Quiere decir que muchos controladores, ¿sí?, no los podemos encontrar en las plataformas de 64 bits, luego que a veces en plataformas de 32 bits sí funcionan, ¿sí? Entonces, estas versiones en la parte ¿cómo le decimos? En la parte de los sistemas operativos, cuando hicieron las actualizaciones, siempre han ido haciendo mejoras. Por eso han salido, el Windows 8 tuvo siempre su boom en su temporada, pero luego ahorita ya tenemos el 10. Cuando ya veamos las instalaciones de Windows 10, tiene que haber una diferencia y entre 32 y 64 bits, pero en Windows 10 va a haber siempre una diferencia y veremos cuál sería. Vamos a ver si un equipo admite una versión de 64 bits. O sea, un computador está listo o apto para recibir un Windows de 64 bits. Usted debe tener en cuenta muy claro esto. Abre el panel de control, escoge, ¿sí? Vamos a escoger la opción sistema. En el panel de control de información se muestran las características del procesador y la cantidad de memoria instalada. En la siguiente imagen se muestra la información de un equipo con un CPU compatible, o sea, un procesador, ¿sí?, pero con pocas memorias RAM para instalar una versión de 64 bits. Un ejemplo, aquí está la característica que nos está indicando en esta imagen. Como podemos ver aquí, la evaluación. ¿Qué es la evaluación? La evaluación nos indica cuando un sistema operativo está apto para nosotros instalarlo. Y aquí la evaluación nos dice, la evaluación del sistema no está disponible. Quiere decir que no está apto para nosotros instalar un sistema de 64 bits en estas características. Tendrán muy en cuenta esto que estamos viendo, porque esto va a ser como mucha una información clave que ustedes van a necesitar más adelante. Yo puedo escoger estas cositas pequeñas en un examen y ponerlo, y yo, como ya lo estoy explicando, usted debe salir ahorita de esa duda. Aquí nos dice también el procesador. Aquí tenemos un Intel Core TM i5 CPU, ¿sí? Yo digo que este es un Core i5 de primera generación. ¿Por qué digo primera generación? Porque veo aquí su procesamiento es de 750 y en gigahercios tiene 2.67, los dos núcleos que tienen aquí. Entonces, pero igual es un procesador de la primera gama, pero ¿qué pasa aquí? La memoria RAM es muy baja para yo instalar algo de 64 bits. Por eso tenemos que aprender las características mínimo del hardware que tenemos para un 64 bits. Pero dice que el tipo de sistema es de 32 bits y el procesador sí está apto porque es de 64 bits. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Esta puede ser una pregunta de examen. Yo le digo, esas características que estamos viendo ahí, ¿está apto para recibir un sistema operativo de 32 bits? ¿Sí? Eso, ¿qué nos indicaría ahí? Es una pregunta que yo puedo utilizar para examen. O sea, debemos tener claro la clase que estamos viendo ahorita, si estamos entendidos o no en lo que estamos aprendiendo hoy día. Entonces, ¿está clara esta partecita de aquí? Para ya ir concluyendo, porque esto ya es lo último. ¿Estamos claros en esta parte? Movistar, profe. Movistar, muy bien. Esperamos que estemos claros. 20. No se vayan a ir para 20 ni Movistar. Entonces, hasta aquí vamos a ver lo último, cómo copiar datos y configurarlos a otro equipo, y ya vamos casi terminando. Aquí tenemos que después de concluir de una instalación de Windows,
y de comprobar de todo cómo funciona correctamente, es la hora de copiar los datos y toda la información personal de la otra instalación de Windows, ya sea a otro equipo o a otra partición existente en el mismo equipo. ¿Qué nos indica aquí? Que todo su archivo, documentos, fotos, informaciones que ustedes tengan guardado en ese computador, nosotros podemos migrarlo tanto, ¿sí? Nos indica aquí a una partición del mismo disco duro o ya sea a otro equipo, o sea que yo puedo sacar esa información y la saco y la guardo en otro computador que yo tenga, digamos de esa forma lo estoy explicando. Para eso podemos usar una herramienta que incluye versiones de Windows 7 y Windows 8, llamada Windows ACIS Transfer, ¿sí? Esta es una aplicación que nos ayudaría a transferir nuestra información, ¿sí? O migrarla tanto a un disco duro o a otro equipo o otro computador que nosotros tengamos. Usando un dispositivo de almacenamiento USB o de red, dice, pondremos a esta utilidad de transferir, ¿sí? Fácilmente con solo un clic toda esta información necesaria. Léelo, ¿sí? Cómo hacerlo en otras páginas en este sitio. O sea que este link usted puede ir a aprender un poco más sobre la aplicación Windows ACIS Transfer para copiar archivos desde su computador y hacerlo y enviarlo a otro equipo o a otra unidad del disco duro, ¿sí? Sería muy buena esta opción. Estarán pendientes, verán que voy a colgar esta información, yo la utilizaré después. Puede ser que para el día viernes van a tener una actividad muy buena de aplicaciones o preguntas que voy a hacer sobre las clases que hemos visto. Muy bien, tenemos aquí, en este caso, muy bueno este link que lo puedan ver. Les voy recomendando que vayan buscando, cuando les envíe esta información lo puedan ver. Actualizar los drivers o controladores de la PC. Y con esto creo que concluimos. Aquí, después de instalar Windows 8 en una PC, Lacto o Netbook, es necesario revisar y actualizar los controladores de todos los dispositivos que usa el equipo. Fundamentalmente, los del adaptador o de la tarjeta de video, aunque lo ideal es de todo. O sea que, ¿por qué nos dicen mínimo esos dos? Porque la tarjeta de video nos habla en el sentido de que cuando nosotros formateamos Windows, a veces los controladores de video no se instalan y nos quedan muy grandes los iconos. A veces ustedes abren un navegador y se ven demasiado grandes, ¿sí? No está instalado los drivers de video, o sea, no puede hacer ese ajuste automático a veces que nosotros necesitamos. Entonces es necesario nosotros instalarlos con aplicaciones. Aquí podemos ver, es necesario que para los sistemas funcionen correctamente y así evitar errores como los reinicios inesperados. Ojo con esto, los reinicios inesperados o los bloqueos de pantallazo azul. Ojo con esto, que esto no sabe pasar. Y cuando me pregunte, profesor, ¿qué puedo hacer cuando me aparece pantallazo azul? Aquí está la solución, ¿sí? Lee cómo hacerlo en este artículo. Aquí tenemos un enlace para que nosotros podamos ver, ¿sí? Nosotros podamos ver cómo actualizar estos drivers, ¿sí? Después de haber instalado Windows. Entonces, estos enlaces que yo les estoy diciendo que vayan observando son muy interesantes. Estos de acá, estos y más arriba hay otros que los vayan viendo, porque de ahí puede salir unas tareas que yo voy a dejar asignados. Ojo con eso. Ya después les veremos cuando ya está habilitado esto. Tenemos aquí páginas relacionadas, que también yo lo vi muy bien este material para que ustedes vayan revisando. Cómo instalar y actualizar Windows 8.1, que es la otra versión de Windows 8. ¿Sí? Cómo activar Windows, ¿sí? Formas y alternativas tenemos aquí. Cómo particionar el disco de mi Lacto, ¿sí? Con Windows preinstalado. Quiere decir que yo aquí yo tengo un ejemplo, un disco duro de 1000 GB. ¿Cómo yo lo puedo particionar? Desde ahí lo quiero dividir. Ahí como está de 1000 GB, lo quiero dividir en la otra mitad, ¿sí? Un momentito, regálame unos 2 minutos.
Muy bien, mil disculpas chicos, tenía acá una emergencia. Bien, entonces les decía que sería bueno que nos podamos ver cómo poner Windows en español. A veces nosotros instalamos Windows y a veces el Windows queda en inglés. Van a encontrar clientes, tanto en el 7, Windows 8, Windows 10, que a veces se instala en inglés. Y aquí tienen esta opción para cambiarla. Sea en el 8, es la misma forma que se puede cambiar el 7 y en el 10. ¿Sí? Por eso este material lo miré, lo analicé mucho y lo vi muy interesante para esta clase. Cómo Windows conoce sus ventajas, ¿sí? Cómo conocer las ventajas de Windows 8, los beneficios, las quejas y limitaciones antes de instalarlo. O sea que debemos conocer este sería bueno de verlo antes de instalar un sistema operativo, cuáles serían los beneficios, cuáles son las ventajas, sus desventajas y las limitaciones que nos hacen a veces los sistemas operativos. Tenemos acá cómo instalar Windows 8 en equipo, ya sea, si ya tenemos instalado Windows 7. O sea, aquí está también cómo instalar Windows 8 si nosotros ya tenemos instalado Windows 7. ¿Sí? A los entrar. Ya, listo. Instalar Windows 7 desde una memoria USB, que nosotros ya sabemos cómo instalarlo, pero sería bueno revisar este material, que ya lo vimos en la clase pasada. Disco externo o de una carpeta local. O sea, es bueno saber cómo también nosotros podemos instalar sistema operativo, no solamente poniendo la pendrive y iniciando desde la BIOS, configurando la que arranque desde la pendrive el primero. Nosotros también podemos instalar un sistema operativo dentro de un sistema operativo ya puesto para hacer tipo como actualizaciones, o también teniendo una carpeta ya armada. Yo tengo un ejemplo de una carpeta en aquí mi disco local D, digámoslo, yo tengo ahí instalada que diga Windows 8, Windows 7, Windows 10. Yo ya tengo ahí un ISO, y yo lo ejecuto y puedo presionar Setup y este se puede instalar. O sea, aquí pueden ver esa información. Instalar dos sistemas operativos en tu PC, sea Windows XP, aquí nos dice Windows 7. Yo puedo tener en mi computadora instalado dos Windows, Windows 7, Windows 8, puedo instalar Windows 8 o Windows 10, ¿sí? Y ustedes aquí esto sería bueno que aprendan esta información, porque yo puedo, de esto que yo estoy compartiendo, les dejo que ustedes analicen, busquen y mando a veces tarea en la plataforma y usted de este material se va a basar, le va a servir muy importante, ¿sí? Entonces, hasta aquí quiero saber si todo está claro, alguna duda que tenga de la clase de hoy día, que es de sistemas operativos. Hoy día tomé la clase asincrónica porque esta clase necesitaba darla las 2 horas con lo que era esta clase de las instalaciones. Sabemos que esto tenemos que haberlo hecho práctico, pero por la modalidad que estamos no podemos hacerlo. Entonces, le busqué el mejor material que ustedes pueden tener para hacer las instalaciones. Ahora que están en sus prácticas, es bueno ir buscando este material. A veces van a salir problemas y con este material pueden resolver esos problemas que tienen. Chicos, hasta aquí este material ya lo expliqué todo, está muy comprensible, está fácil de analizar. Yo voy a colgar esto en la plataforma para que tengan disponible, ¿sí?, de esta información. Igual estos videos ya estamos poco a poco, yo los voy asignando en la plataforma, ya estoy cambiando los videos de Team, ahora los estoy descargando de Team, los estoy subiendo al YouTube y estoy enlazándolo de nuevo a la plataforma. Muy pronto esperemos que de aquí al viernes ya tenga solucionado lo de la semana pasada y alcance ahorita lo de esta semana. Sobre todo lo hablo en los videos. Entonces, chicos, hasta aquí, ¿alguna duda que tengan? Díganme si estuvo entendible, porque igual este material va a estar colgado para que lo puedan ver. ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros hasta aquí, chicos? ¿No hay ningún problema, ninguna dificultad? ¿No? Hello, how are you? Otra vez me dejaron con los dispositivos. Encendamos cámara porque voy a tomar asistencia. Rapidito que ya estoy concluyendo con mis 2 horas. Muy bien. Muy bien. Ahí veo Mora. Muy bien. Gracias. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Profe, déjeme bajar la computadora a las piernas, pero tengo muy alta y no se me ve la cara bien. Muy bien. Igual voy a hacer varias capturas. Es por lo negra, nomás. Es por lo negra, tranquila.
No, lo que pasa es que tengo la computadora arriba en el ropero para poder estar una parte estable y yo estoy sentada en la parte del frente, viendo que yo miro para arriba, pues. Pero mi cara no me ve bien. Mi amiga Solana aparece con mi hija periqueado que está que suerve, que está una demora con mi hija periqueado y está sorbiendo el caldito. Ya, esas bromitas, cuidado. Ponemos el lenguaje. Vamos por aquí, mantenimiento. Ana 3. Profe, Marianela dice que no se puede conectar más porque el teléfono lo tenía en 2. Dije que le mandé unos mensajes. Y ahí me está mandando unos videos para que yo le mande a usted que está la actualización, la actualización, está pidiendo actualización, entonces no pudo ingresar. Y el teléfono lo tiene en 2. Y no le escuchaba nada lo que usted decía, entonces por eso se desconectó. Ella sí dijo eso, guapa. Ya, profe. Sí, por eso me dijo ella que le volviera a decir por si acaso no ha visto los mensajes. Gracias. Sí, chicos, yo siempre veo el esfuerzo que ustedes hacen, se valora bastante que ustedes estén conectados. A veces yo sé que tienen muchas dificultades, pero es muy bueno. Yo valoro mucho el trabajo de las personas cuando se conectan y todo esto. Así que, de mi parte, yo les agradezco mucho que hayan estado hoy día conmigo. Yo veo que hay unos que ingresan, otra vez se cuelgan y todo. Yo veo el esfuerzo de ustedes, también hago en las nóminas, en los reportes que hago, siempre yo analizo esto y los informes que me toca enviar, yo veo el esfuerzo que ustedes hacen. Los que siempre sí veo que no hay esa pregunta o esa preocupación de ciertas personas que no se logran conectar y ni siquiera un mensaje, una llamada, profesor, tengo algún problema, algo. Y eso es lo que da un poco de decepción, como que decepciona que las personas no se interesan mucho en el estudio. Entonces esa parte es la que uno no comparte, no apoya porque ustedes no se comunican. Una llamada por WhatsApp es gratis. Pregúntele a un vecino, a alguien, y nos avisan, nos escriben algo y uno así mismo se ya, nos preguntan. Profe, por lo menos yo hoy día tuve un problema a lo que ingresamos a la clase. Como a la media hora de clase, la pantalla del teléfono se me puso negra. Tuve que entrar nuevamente, no sé si se fijó que estaba abajo mi correo y arriba mi nombre. Incluso a mí me toca estar aceptando, saliendo, pero igual yo trato de siempre estarles asignando, no hay problema. Sí, tuve que estar nuevamente en la computadora. A los que me refiero, yo veo, reviso su plataforma, hay muchas personas que no han entrado, tengo como 4 o 3 personas que no han entrado a la plataforma, hay algunos que no me han enviado unas actividades y estoy preocupado. Me escriben por interno, por favor, que necesito hablar con esas personas, ¿sí? ¿Cuál es la que no sabemos? Compañero, necesito hablar con Juliana Guerrero, necesito hablar con... Juliana Guerrero, esa profe. Real. Ya. Necesito hablar con Caroli, necesito hablar para que les ayude a localizar a las compañeras. Martínez, necesito hablar con Martínez. Evelyn, si ven que me ahí está grabo. conectada ahorita, profe. Entonces, por favor, me escriben por interno para conversar con ustedes, porque en los reportes que se envían a veces tenemos inconvenientes con ustedes. Así que por favor traten de localizarme por interno, me escriben para hablar con ustedes. Por favor, traten de localizarme. ¿Sí? Muy bien, chicos, gracias, nos vemos. Vayan a la clase del profesor Cristian. ¿Sí? Van a tener 4 minutos para que puedan desconectarse y se conecten a las clases del profesor Cristian. De mi parte, una vez más, Bye, bye. Nos vemos el día de mañana. Por favor, mañana me tienen un poquito de paciencia en caso de que no ingrese a tiempo, por lo que tengo mañana una evaluación de la maestría y tengo examen. Justamente mañana tengo examen y se me habilita como a las 7 de la noche. Voy a tener un problema. Por eso escogí hoy día darle la clase, las 2 sincrónicas, y mañana sí me demoraría 1 hora. Sería la última. Entonces, por si acaso. No se preocupe, profe, tómese su tiempo, tranquilo. No, es que tengo que cuadrar. Yo ya sé de ustedes, no se preocupen, que son tan amables, no se preocupen. Bien, chicos, los dejo para que vayan y desconectense y vayan a la clase del profesor Cristian. Nos vemos, revisen los materiales en la plataforma. Chao, chao. Un placer haberlos conocido.